Bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en este formato online. Tenemos el agrado y el privilegio de presentar a Sandra Gugliotta. Sandra la conocemos, es una reconocida directora argentina, guionista y productora. Realizó varios cortometrajes, entre ellos su primer corto, Noches Áticas, que formó parte de Historias Breves 1, Posadas, Épica, luego los largos Un Día de Suerte, Las Vidas Posibles, Arrebato, el documental La Toma y este segundo documental de Sandra, Retiros Involuntarios. Bienvenida, Sandra, al Festival de Mar del Plata. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias al Festival de Mar del Plata por invitarme y por estar acá. Un gustazo tenerte en el festival con este trabajo nuevo. Creo que es la premiere internacional del documental. Exacto, sí, es la primera vez, sí. Genial. Eh, bueno, quería consultarte porque tu trabajo está inspirado en un trabajo de investigación, la privatización de los cuerpos de sociólogo Damián Pierbattisti. Está libremente Ujú. inspirado, decís, en tu documental, y quería consultarte cómo surge la idea eh, para Mira, la idea realizar. surge primero por una noticia que leí en un diario, estoy pensando en qué diario era. Creo que era Tiempo Argentino, sí, era Tiempo Argentino, y era sobre el tema de lo que después se llamó un documento que se llamó Genocidios Telefónicos, y en ese informe en realidad se remitía al trabajo de Damián, que descubrí después que era un libro, La privatización de los cuerpos. Y Damián hablaba ya de la comparación, había hecho un trabajo durante, no sé, creo que 10 años en Francia, sobre qué había pasado en las privatizaciones de las empresas telefónicas en Francia y en Argentina. Y en Francia había comenzado a haber una serie de suicidios que tenían que ver con las políticas de flexibilización laboral, con lo que sufría la gente ante el cambio de paradigma. Y Damián empezó a comparar que aquí, en la década de los 90, cuando pasó con las privatizaciones justamente de las telecomunicaciones, y se usaron las mismas políticas de recursos humanos, también tuvieron consecuencias, no tantos suicidios, porque nuestra idiosincrasia es diferente y tenemos una resistencia diferente a los cambios y las transformaciones y las tragedias sociales, pero sí de mucho sufrimiento, de enfermedades, de depresiones. Y entonces hacía una línea de estudio sobre cómo ciertas cuestiones del neoliberalismo no toman en cuenta a las personas y las personas son solamente una variable, ¿no? Más. Tal cual, en un momento del documental vos lo llevas a tu vida familiar. Sí, el documental, digamos, en realidad después yo trabajé tanto tiempo que se transformó en un tríptico, y este sería el segundo, porque el primero tenía un enfoque más, como más enfocado en los testimonios que a mí me habían impresionado mucho, los testimonios de los argentinos y de los franceses. Ese trabajo lo llamé Suicidios Telefónicos, y en este segundo seguí trabajando durante un año y medio más y le incorporé una línea que tiene que ver más con lo ensayístico y que tiene que ver más con mi propia historia, porque en el documental se va siguiendo, empieza como con una pequeña intriga, con un misterio, con una muerte en un pueblo perdido de Francia. Y entonces se va siguiendo esa línea hasta que se descubre que no era solamente un muerto porque tenía un problema familiar. En realidad era lo que eso estaba enmarcado en una tragedia social, que no solamente pasaba en Francia, sino pasaba en Argentina. Sino que había pasado en Argentina. Y lo que hice en este trabajo es meterle toda una parte, esa parte ensayística que tiene que ver con por qué a mí, por qué elijo esto y por qué a mí esto me conmociona o me impresiona como para trabajar no sé cuántos años, mínimo 4 años que estoy con este tema, más o menos. Y grabando y haciendo y estudiando, investigando en un área, imagínate que es un área de la cual yo no tengo noticias, no sé, hablé muchísimo con Damián, estuve siempre en contacto con él, nada, me informé muchísimo, hay muchísimo material grabado, mucho más que quedó afuera,
no sé, mucha gente a la que vi, no sé, es una historia que llevo hace mucho tiempo conmigo. Mientras hago otras cosas, estoy con eso. Sí, claro, llevó un trabajo de campo impresionante, ¿no? Porque dar con cada Sí, una de las personas para que den su testimonio y además sacarles el testimonio, porque son realmente, les cuesta sacar a la luz toda esa sí. carga. Sí, para mí también es como, no sé qué, es la primera vez que se va a mostrar en público y para mí también creo que es una conmoción, porque es un trabajo también muy personal, muy, sí, personal, y también que toca en las personas cuestiones muy íntimas, ¿no? De sufrimiento de las personas. Tiene que ver como, no sé, cuando uno trabaja con un tema tanto, ¿viste? Se transforma como en una especie, bueno, mi investigación. Yo iba buscando suicidas por distintos lugares de Francia y después por distintos lugares de Argentina. Y ya te digo, y tengo más, y tengo muchas historias, y tengo mucha gente que las familias quedaron destruidas, que te cuentan historias de mucho dolor. Pero para mí, en estos años, qué sé yo, que justamente yo tuve un hijo, que mi hijo fue creciendo, que mi vida, no sé, mi vida era distinta a eso, me habitué un poco a convivir con esta investigación. Pero hay algo muy sensible y yo creo que logré que la gente pudiera abrirse y además y contarme, y además inclusive en Francia, que fui muchas veces y hablaba y los iba siguiendo, ¿me entendés? Y hablaba mucho con ellos. De hecho, hay una tercera película que estoy preparando con lo que pasó después, con los personajes. Entonces pude lograr ese momento de intimidad para que ellos se abrieran y contaran esas historias que viste que son como muy choqueantes, ¿no? Totalmente. Y Mm, a mí lo que me llamó mucho la atención es que esos testimonios hacen tangible algo que para mí sigue sucediendo, ¿no? No- a ver, se repite a lo largo de las décadas, ¿no? Cuando hablan de placardización y mm, diferentes técnicas de políticas laborales que vos lo ves, se ven que ocurren, tanto con hombres como con mujeres. Quizás las mujeres sufren mucho este tipo también más allá que vemos que hay muchos suicidas de masculinos y se suicidaron algunas mujeres también. este, ¿Vos cómo lo ves el presente hoy con respecto a este? A mí lo que me parece terrible es que este tema no solamente, vos pensás que yo ya no sé cuándo fue la primera vez que yo leí sobre esto. La verdad que debe ser seguro más de 6 años, 7. Damián, no sé, me voy a fijar después cuándo escribió ese libro. Este, las cosas en Francia empezaron a pasar en 2006 más o menos. O sea, yo decía, bueno, esto, viste, cuando estrene alguna vez que termine este trabajo y lo muestre, va a ser algo viejo, va a ser arqueológico. Es más, cuando empecé a trabajarlo pensé que era arqueológico, que era como cuando alguien hace una investigación del pasado, ¿viste? Y después vino el macrismo y yo, viste, vino el macrismo, volvieron las privatizaciones, volvieron los despidos, hubo suicidios, hubo un primer caso en La Plata de suicidio por despido. Hubo más, y yo decía, pero bueno, el trabajo se revivió, ¿viste? Y ahora yo siento que también es un tema, porque toda la situación alucinante que estamos viviendo, que pone en cuestión también las relaciones, bueno, el mundo laboral, cómo trabajamos, porque creo que lo que además está puesto, en realidad, la excusa de la película es la empresa. Lo que a mí me interesaba contar son como estructuras del neoliberalismo, estructuras sociales que para mí, bueno, tienen una crueldad intrínseca en la desigualdad. Y hoy siento que eso, de nuevo, está como muy en cuestión, ¿no? Y además hay otra cuestión. El trabajo en sí, como concepto, es algo que está en desaparición. Y lo que pasó en la pandemia lo demostró. O sea, la manera de trabajo se cambió absolutamente con todo lo online, con el teletrabajo. Se cambiaron las relaciones, cambió la cotidianeidad. Y esto, sobre lo que todavía no se reflexionó, va a traer también unos cambios tremendos, espeluznantes y rapidísimos, ¿no?
Totalmente. Bueno, la película echa mucha luz sobre eso y yo me preguntaba lo mismo, ¿qué será en el futuro? Con la pandemia ahora, ¿cómo será en el futuro? ¿Si va a cambiar para bien? Me preguntaba, ojalá que sí, pero no, como veo que se repite ese patrón y cada vez peor, porque el programa de retiros voluntarios estuvo también hace 2 años en el Estado incluso, Mm. como comentaba, son cosas que se van repitiendo y la verdad que generan terror y te inmovilizan como trabajador, la verdad que y generan como entre trabajadores un clima bastante feo de competencias desleales y un montón de cosas que van sucediendo. Pero bueno, gracias por hacer esto que echa mucha luz sobre esto y ojalá que este contexto sirva para que cambie para bien, ¿no? No sé, quizás... Siempre, no sé, qué sé yo, en la película tenés los distintos personajes, tenés los héroes, vos viste, me preguntaba sobre las mujeres, ahí hay un personaje de una mujer, Stephanie Ballet, que tiene la fuerza de, bueno, la sufrió muchísimo, pero tiene la fuerza de oponerse, y de protestar, y de hacer, y de quejarse, y de decir las cosas como son, y medio que se queda como sola, ¿no? Nadie quería hablar con ella, porque como ella denunciaba, si se acercaban, quedaban como marcados, ¿no? Que es lo que ella cuenta perfectamente, o sea, nadie quería sentarse a tomar un café con ella, porque era como si estuviera manchada, ¿viste? Después hay otra mujer, bueno, el caso con el que empieza la película de Anne-Marie Caironi, que es la que vive en como un castillo en una montaña, no un castillo, es una casa de campo, pero es como el paraíso en esa montaña, y cuenta algo espantoso, pero ella habla de la, bueno, de la humanidad, de la solidaridad, de eso que ella siente por esa persona, bueno, y es una historia que le transformó la vida. Este, y estaba pensando en qué otra mujer. Bueno, lo que pasa es que la otra mujer fuerte es la protagonista de la siguiente película que estoy haciendo, que tiene que ver con el juicio. Porque en París, el año pasado, se hace un juicio a los CEOs, que es un juicio histórico, porque los acusan de acoso moral y es la primera vez que son acusados los CEOs de las grandes empresas y son declarados culpables. Y hay una mujer que en realidad es la protagonista que hace un arco dramático, donde ella, bueno, denuncia, tiene un intento de suicidio, se transforma después en denunciante, tiene una hija y termina escribiendo un libro. Y me faltan ahí escenas grabadas de ella presentando su libro en una librería y vos la ves como transformada. O sea, tiene el arco bueno, el arco de las historias, ¿no? El arco dramático de las historias. Y yo lo que sí noté con las mujeres, porque hay muchos más personajes entrevistados y contactados, y mi sensación es que las mujeres tienen más resistencia, que las mujeres fueron, bueno, mi sensación fuera de la película, puede ser una sensación subjetiva también en la película, pero me permito tener cierta sensibilidad. Y creo que también en este tema las mujeres tienen más resistencia. Eh, como que me costaba encontrar situaciones como tan... Esa, vos fijate, tomé el caso de la que resiste y pelea, tomé el caso de la que por su amorosidad con otra persona queda involucrada, el caso de la otra que termina como triunfante, qué sé yo, escribiendo su libro. Tengo la sensación que las mujeres parecer, es una sensación, yo no sé, es una sensación, no tiene ninguna base científica, que las mujeres con la cotidianeidad, como tienen no sé, como me contaba una, y yo tenía que mantener a 2 hijos, qué sé yo, yo mantenía a mis hijos y si tenía que seguir haciendo, y bueno, yo iba y lo hacía y no pensaba, y pensaba que tenía que mantener a mis hijos, y qué sé yo. Sí, pasaba todo eso, pero yo seguía, ¿viste? Y mi sensación es esa con las mujeres, como que por ahí han tenido otra fortaleza. No sé. Sí mismo en la escena del delegado gremial que aparece, de Vázquez, que aparece la mujer de él, es parte de la entrevista y en un momento habla ella y se nota que ella es parte del proceso y que habla todo con su marido y que es una delegada más ella cuando habla, o sea, explica a cámara. Bueno, ahí es maravilloso porque en ellos, bueno, supongo que se ve en la película, ellos están muy orgullosos
ellos están muy orgullosos de todo lo que pasaron. Y la pasaron súper mal, la pasaron súper mal porque nunca dejó de denunciar. Le han pasado cosas que yo no quise poner en la película por respeto a la familia, pero le han pasado donde los han tratado como de amedrentar, de asustar, donde su familia la pasó mal. Y la mujer siempre estuvo al lado de él. Y se nota cuando ellos lo cuentan lo sólidos que son, ¿viste? O sea, ellos son como tan así y para mí son como, en cierto modo, bueno, como modélico, como una situación modélica, como que ellos están orgullosos de lo que hicieron, tienen una vida totalmente consolidada y como dice él se puede mirar en el espejo y está orgulloso de eso. Tal cual. Volviendo al tema de la resistencia y las mujeres, se ve en tu primer documental en La Toma que quienes son las portavoces de La Toma son chicas de 15 años, 16 años, y con posturas totalmente diferentes, pero siempre de un lugar de resistencia. Hasta hablan siempre con el vicerrector de la escuela a un nivel de discurso Terrible. Terrible, no quisiera ser ese vicerrector, ¿no? Que uno dice, por favor. Uno como adulto dice, ay Dios mío, qué paciencia que tiene este hombre. Es bárbaro. Y cuando hablan entre ellas es fantástico. Yo me planto hasta acá, porque esto y lo otro, y dice, ¿cómo se escuchan? Esa cosa ahí de vuelta de escucharse y dialogar, y de resistencia, me encantó. Mira, ellas, yo estaba, ahí fue que también, yo estaba haciendo otro trabajo ahí, fue a investigar otra cosa, que tenía que ver con una tesis que había hecho mi hermana, sobre cómo se constituye el género en la escuela secundaria. Imposible de filmar, imposible. Y estaba siguiendo a las chicas, y se forma el centro de estudiantes, yo seguía por una cuestión de género a las chicas. Y sucede todo eso, me sucede en el año escolar, y las chicas, mis personajes, empiezan a transformarse en líderes, ¿viste? En líderes estudiantiles, líderes políticas. Y son como el micromundo, porque en realidad representan, la verdad que cada una de ellas está representando una idea y una manera política de moverse. O sea, tenés la más izquierda, la que en su momento era kirchnerista, los más las más del centro. Y ellas siempre llevan como la voz cantante y arrastran a los demás. Y hay un momento que a mí me causa todavía mucha gracia que dice, pero son 3 las que piensan eso. Ustedes, o 2, no sé cuántos, estos son solo 3, ¿viste? Y son ellas las que mueven todo, ¿viste? Totalmente seguras de lo que están haciendo y sin ninguna duda, ¿viste? Sí, peleando contra un gigante también, ¿no? Sí, ni más ni menos que contra el colegio, la escuela, el gobierno de la ciudad La y el Estado. institución y ese Sí, personaje en particular. Vos te encontraste ahora con un formato nuevo de producción, de coproducción. ¿Cómo fue el trabajo con Francia? ¿Ya tuviste una experiencia anterior de trabajar con otro país, con otro...? Todas Porque la mis historia... películas, Sí. mira, todas las películas de ficción, creo que todas, no, excepto, bueno, Las Vidas estaba con 2 países, un día estaba con 2 países, Arrebato estaba con Fox, que era otra cosa. La Toma no, pero en esta no hay coproducción, esta es una versión que yo fui trabajando sola, esta más bien una versión de casi de independiente, digamos. Como hay otro proyecto, en el otro proyecto entrarían los franceses, digamos, en el Muy bien. proyecto Qué generado. bien. Qué bien, pero... Acá todavía esto está hecho con parte de las cosas que yo ya tenía grabados del proyecto anterior y 1 año y medio de trabajo por afuera. Perfecto. Involucró también muchos profesionales en el exterior. La historia te lo pide. Lógicamente. Sí, yo tengo ya un equipo, bueno, un equipo pequeño porque es como un equipo muy dinámico y además no solamente como de profesionales, sino de personas que puedan no sé, que puedan dialogar en estas situaciones, ¿no? No necesito solamente, digamos, la gente que trabajó conmigo allá, además, está muy involucrada.
pero muy, así a nivel de que estamos hablando todo el tiempo, son, no sé, seguimos hablando durante todo este año, han hecho cosas, han podido filmar cosas allá mientras yo no estaba, hasta seguimos teniendo proyectos juntos, no sé, tienen una sensibilidad además porque hay momentos del rodaje, hay cosas que a mí yo te estaba diciendo que yo tenía como una distancia, pero por ahí no es cierto. Estoy pensando ahora que ha habido momentos en que yo me tuve que ir del momento de la filmación y se los dejaba. Pero porque hay cosas que no me aguanto, ¿viste? Hay momentos en donde por ahí me impactaba lo que estaban contando y eso me pasó la otra vez, hace unos meses, y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal, como a marearme, y me fui y le dije a Carol, bueno, sigan ustedes, me voy afuera a tomar aire. Que no era el mal bueno, era justamente cuando una de estas mujeres, que no está en esta película, sino en la siguiente, cuenta su intento de suicidio y tenía una hija de 10 años. Y a mí me impactó tanto lo que estaba contando, porque obviamente yo tengo un hijo de 6, me impactó desde un lugar, viste, como muy, 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 muy personal, muy íntimo. Me empecé a sentir mal. Y claro, me fui. Y no fue la única vez que me pasó, viste, de que de repente me conmoviera, porque además, digo, hay una relación personal. Si vos me estás contando algo de tu intimidad o estoy viendo algo de tu intimidad, yo tampoco puedo poner como conmocionarme, ¿viste? No servir. A veces es útil y a veces no, para el trabajo. A veces uno lo puede como usar a favor del trabajo y a veces no. Y bueno, por eso te digo que con las chicas yo desarrollé una relación, con las chicas que están en Francia, una relación muy especial, que inclusive estuvieran tan involucradas a punto de proponer cosas, de decir, che, pero vayamos por acá, hagamos por acá, o ir hablando con la gente, porque también pasa que el material es tan íntimo y son historias como tan densas que se reflotan, que a veces al terminar ellos de contarnos o de estar con nosotros, o sea, remueven cosas muy difíciles, muy complejas. Entonces no es que es un rodaje normal, donde levantás la cámara, chao, buenas tardes, o sea, nos quedamos con ellos, volvemos al día siguiente, nos quedamos a comer, ¿me entendés? Las chicas se quedan hablando con ellos. Yo a veces necesitaba como irme, ¿viste? O irme, te quiero decir, salir afuera, tomar aire. Y son muchas veces ellas las que se quedaban charlando, y a veces había, no sé, con la mujer esta que vivió en la montaña, después nos quedamos y compartimos una cena hermosa, o sea, hay mucha humanidad en lo que estamos hablando. Sí, muchas cosas. Son testimonios muy fuertes y se nota que cada entrevista hay mucha atención. También está la contraparte, la entrevista a ese personaje siniestro de recursos humanos. Se hace muy difícil, creo yo, sostener una entrevista con este tipo de cosas que escuchas también. Lo que pasa es que creo que es una ideología y que a mí me hubiese gustado entrevistar, pero después ya, no por eso, sino porque no entraban en la película estructuralmente o artísticamente, digamos. Pero para mí, digamos, esto es una ideología que además tuvo 4 años en el gobierno en Argentina, que tiene los medios, la mayoría de los medios como a favor y sosteniéndola desde un punto ideológico. Entonces hay un montón de gente que piensa que es lo correcto y que además, bueno, nada, una sociedad es eso, gente que piensa una cosa y gente que piensa otra. Y lo bueno sería que las cosas, bueno, que se convive, qué sé yo. Entonces, hay un punto donde también me interesaba y quería llegar como a más, por eso te digo, cosas que no se pudieron poner porque no fue la búsqueda de esta película,
de retiros involuntarios no era la búsqueda de los especialistas y los teóricos, pero hay mucha gente, bueno, está Friedman, ¿no? Está Thatcher, que son como teóricos, y bueno, y los tipos explican por qué, un pedacito en la película, pero por qué, el porqué de esta ideología, ¿no? O de estas políticas. Sí, 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 se hace necesario escuchar esa parte o ver esos archivos de los políticos para entender, poner en contexto, que es algo muy, muy vigente. Yendo a lo técnico, lo trabajaste el guión con Miguel Ceballos y quería consultarte si trabajaste más en el pre-rodaje, el guión o en la mesa de montaje, porque hay muchos contrapuntos. Sí. Pero no, hay muchísimo en esta, sobre todo en esta versión, en esta película que quedó, Retiros Voluntarios. Esta es absolutamente casi de montaje, o sea, digamos, había una armada, o sea, digamos, en la versión anterior es más fiel a un guión original y a una propuesta original, que era la que te digo más testimonial. Esta versión es una versión que trabajamos muchísimo con Juan Lustanó y con Valentina Flynn, que son mis grandes acompañantes en Argentina, Valentina también en Francia. Y bueno, fue un año y medio de trabajar en montaje con pedacitos. Por eso la película se está terminando a último momento, porque hay pedacitos de todos lados. Sí, sí, hay pedacitos de todos lados que sacamos y pusimos. Y que tenía que ver mucho con la sensibilidad. Esta peli es como de sensibilidad, donde nada está bien o mal, es como probás, te gusta, no te gusta, la semana siguiente cambiaba de idea, no había un bien y un mal. A mí me abrió mucho la cabeza y yo hice el programa de cine de la UTD, que por eso le agradezco en la película a Andrés Ditela, y empecé a trabajar una búsqueda, bueno, ya con él, en ese taller. Este proyecto que era como más o menos como fue, como un proyecto que tenía distintas fases y distintas caras, y empecé a trabajar el proyecto ahí en el taller, y, y empecé a investigar en esta búsqueda que está en la película, que es una búsqueda desde distintos lugares y desde distintos formatos, y a sentir una libertad tremenda, tremenda de trabajo, y de estética, una libertad. Yo siento con esta peli como una libertad que por ahí me está cambiando la manera de pensar también la ficción, ¿no? El documental hoy es como un área de experimentación, y para mí a mí me produce mucho placer la libertad que hay en el documental, y a otras personas nos podría enloquecer. Pero esta cosa de que no tiene límites, de que puede ser cualquier cosa, de que puedes usar distintos formatos, distintos materiales, distintos lenguajes, este tipo de trabajo experimental, bueno, que Miguel Ceballos hace en sus películas, y que también hay como un espíritu, ¿no? Que fui buscando, y que está en la peli para mí. Sí, totalmente. Libertad, valentía, hay muchos elementos en tu peli y genera una tensión, un increciendo constante hasta el fotograma final. Así que felicitaciones por tu trabajo, a mí me encantó. Gracias. Y nada, Gracias. agradecer, gracias a vos, Sandra. No sé si querés, viste que en Mar del Plata, ¿vos participaste con alguna peli en Mar del Plata antes? ¿Sabes que no? Me quedé pensando, y Yo no. pensé también, hemos presentado. Bueno, participé como productora del Perseguidor, Ajá, que me estaba quedando de nombrar a Víctor Cruz, que también para mí siempre es un compañero de trabajos, y que también estuve involucrado en el principio de esta idea, eh, y que me encanta cómo trabaja. Y fuimos con El Perseguidor a Mar del Plata, que de también era acuerdo. una película muy, muy especial. Era una ficción, era una película muy especial, que tenía mucho riesgo. Y me encanta Mar del Plata. Lástima que es online.
Sí, sí, lástima Ah, que no, no tendremos por ese favor. feedback con el público de Mar del Plata, que es re Es lindo siempre. alucinante. Las salas de Mar del Plata son alucinantes. Mm. Cierto, ¿eh? Bueno, Sandra, agradecerte estos minutos que nos ofreciste para hablar de tu película. Y bueno, desearte todo lo mejor con la peli, que se exhiba en la mayor cantidad de festivales posibles, Gracias. y en una sala prontamente, así que Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias al festival. Estoy feliz de que me hayan elegido a la película, de estar ahí. Gracias a todos. Solamente me quedaría desear que pudiéramos ponerla en una sala o en algo. Sé que va a estar en autocines, por ahí alguna sala al aire libre o algo, no sé. Pero bueno, eso está buenísimo igual que se haga el festival. Eso está, me parece, que sigamos haciendo festivales y sigamos estando, me parece que es lo importante. tal cual. Sí, sí, muchos festivales están incorporando el autocine en las Mm, provincias, así que eso está mm, buenísimo también, salir mm, del paso en este mal momento, pero que se hagan los festivales online, presenciales, sí, semipresenciales. mm. Así que bueno. Sandra, mil gracias. Te mando un Bueno, abrazo enorme y que estés muy muchas bien. gracias. A vos. Chao.